Mostramos el panorama económico nacional e internacional, con datos y cifras que revelan los factores que afectan a los salvadoreños. Diálogo con Ernesto López, Análisis Económico. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Qué gusto, qué placer saludarles a ustedes como siempre. Gracias por estar en sintonía de su programa Diálogo con Ernesto López. Hoy, este día miércoles 20 de abril, bienvenidos a nuestro análisis de hoy y sobre todo también a nuestra cadena, canales 15, 19 y 21, cubriendo todo el territorio nacional. Este día, en nuestro análisis económico de la semana, volvemos a examinar desde otros actores la polémica propuesta de reformar el sistema de pensiones en nuestro país. Y para conocer la opinión de otros actores, me acompañan y saludo cordialmente a Gustavo Amaya, director presidente del Centro de Promoción, Capacitación y Promoción de la Democracia, CECADE. Gustavo, qué gusto saludarte. Gracias, Ernesto. Aquí estamos para opinar sobre este punto de interés nacional para todos los salvadoreños en el marco de la situación en la que nos encontramos. Muchas veces estamos olvidando este debate que tiene que ver con el futuro de nuestros trabajadores y en general de todos los que contribuimos a un sistema de pensiones en el país. Así es, en efecto, también quiero saludar a Rolando Castro, secretario de Relaciones de Asociación Salvadoreña de Trabajadores Municipales, Astran. Gracias por acompañarme, Rolando, qué gusto saludarte. Buenos días, Neto, gracias. Buenos días, Gustavo. Buenos días a la población salvadoreña y un enorme privilegio compartir este ser contigo. Ok, vamos a tener la incorporación en su momento del coronel René Díaz Argueta, gerente del ITFA, del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada, con quien vamos a también a agregar y a sumar elementos importantes al análisis de este día, que si bien el actual sistema previsional requiere de cambios que garanticen una pensión justa, el debate que viene predominando es qué tipo de reformas pueden darle a la población la confianza que sus ahorros estarán seguros. Desde algunas ópticas, el sistema mixto propuesto por el gobierno sería una confiscación de los ahorros de las pensiones. Sin embargo, para otros, tomar el dinero de las cuentas individuales para el régimen de reparto no constituye expropiación ni confiscación porque el dominio se mantiene aunque cambie su administración, garantizando así, según lo plantea el Ejecutivo en su propuesta, una pensión universal y más humana. Al menos esa es la tesis con la que se ha planteado este tema. Por eso es que esta mañana vamos a analizarlo desde esta perspectiva de nuestros invitados, este tema que obviamente requiere de mucho, pero mucho debate. Vamos a ver, 3 preguntas claves son las que van a ayudarnos a comprender mejor nuestro tema de hoy. La primera de ellas es la que usted tiene en sus pantallas. ¿Qué rumbo debe tomar el debate sobre la reforma al sistema de pensiones? ¿Qué rumbo debe de tomar? Porque ahí está. Creo que esta semana, si no mal lo recuerdo, o creo que la otra, comienza la Asamblea Legislativa también a llamar a los diferentes actores para hacer las consultas pertinentes. La otra semana, me están diciendo. Vamos a ver, la segunda pregunta que nos va a ayudar a comprender mejor el tema, dice qué factores de desconfianza rodean la propuesta del gobierno, porque ahí está el punto. Hay muchos factores que inciden en crear desconfianza, como también hay factores de apoyo a la misma. Vamos a ver, y la tercera que dice de la siguiente manera. ¿Qué garantías mínimas debe cumplir una reforma integral al sistema previsional? Así, ¿qué garantías mínimas debe cumplir una reforma integral al sistema previsional? Así que son elementos importantes. Recuerden, 3 preguntas que nos van a ayudar a desarrollar el tema, por lo cual le invito a usted a que haga uso de nuestras redes, Diálogo 21, @Neto López Radio. Son las 2 cuentas en Twitter para que usted pueda participar y poderlas responder. A ver, vamos a ver, ¿cómo examina este tema el sector de los trabajadores municipales? Un bache, un hueco, un hoyo de carácter fiscal que quiere paliar la situación de carácter fiscal con un parche que significa llevarse 4.500 millones de dólares. Por eso es que nosotros estamos como bastante erizos, la clase trabajadora, y luego de repente cuando dice que el gobierno, que el Ejecutivo en alguna medida va a ser el Estado salvadoreño el garante de este tipo de cosas, nosotros estamos viendo, tú tienes un invitado acá que del ITFA, que ya nos va a explicar
qué significa y en las condiciones que está atravesando el IFA. Como trabajadores municipales, ¿tienen propuestas Sí. o algunas sugerencias técnicamente hablando? Tenemos propuestas, Neto, y una de ellas es que el corazón de la reforma es el tema de la rentabilidad. Y nosotros el día 14 del 2016 presentamos una pieza de correspondencia a la Asamblea Legislativa donde hablamos del tema de rentabilidad de pensiones en El Salvador. Uno de nosotros, ¿verdad?, de cada 4 salvadoreños, ¿verdad?, cotiza, está para el futuro teniendo la posibilidad de tener una pensión. Ya no digamos ni digna ni justa, tener una opción de una pensión. Uno de cada 4 salvadoreños. ¿Verdad? Si lo quieres ver de otro lado, es el 75%, ¿verdad?, de los salvadoreños no tenemos derecho a la pensión. Solo un 25% de los salvadoreños, de los trabajadores, de lo que le llaman la población económicamente activa, tiene acceso a una posibilidad de pensión. Por otro lado, el gobierno ataca de forma directa a la rentabilidad que tienen las pensiones, pero en la reforma que plantea el gobierno apenas le toca 0.3 a las AFP. O sea que la rentabilidad se la sigue dejando casi intacta. Y el ataque que está haciendo es contra la rentabilidad. El problema no son las pensiones, el problema es fiscal en el país. Exacto. Esa es la tesis que ustedes también secundan, ¿no? No, yo creo que no, el problema ¿O ese es algo- el ese es problema, algo que se veía venir a tu criterio? Sí, es algo sí, que ya- es algo que ya estaba. O sea, cuando se reforma y sistema en el se 98. privatiza, lo que se buscó es hacer una reforma que iba a garantizar la sostenibilidad. alivio, sí. El problema es que no se resolvió. Ese es el asunto de las políticas públicas. El país no logra ponerse de acuerdo, y cuando digo el país son todos los sectores, el sector privado, el sector político, los trabajadores, la sociedad civil, no logramos ponernos en los grandes temas de política pública de Estado de largo plazo. Este es un tema. ¿verdad? Este es un tema. Estamos dando algunos visos en el asunto de la seguridad porque la criminalidad nos tiene Ya agobiados a todos. Nosotros estamos planteando como la conformación de un tripartito. ¿Qué significa eso? Estado, administradoras y trabajadores. Pero que la clase trabajadora tenga una decisión que sea determinante. Al final de la vida, es el Estado, es lo público, el que está obligado, porque el otro dice, quebré. El privado dice, bueno, no me salió el negocio y quebré. Pero el que tiene que garantizar el derecho, tiene que ver cómo lo resuelve. Entonces, yo creo que el sistema de pensiones tiene que tener una gran sombría, que es lo público. Cuando nosotros dependemos del análisis económico del ministro de turno, no nos refiramos al señor que está ahorita, al ministro de turno, si es que nunca hay un gobierno que esté diciendo que tiene plata suficiente. ¿El sistema de pensiones tiene un impacto en el asunto fiscal? Sí. Pero igual resolvemos este hoyo, pero abrimos 4 más. ¿Cómo es que el ministro, por un lado, está diciendo, y yo te entiendo, si el Estado en realidad no puede, cuando tú ya no tienes dinero, no puedes, pues no puedes parejo para todo. Pero cuando para un lado no puedes y hace 15 días has colocado Sí. bonos, eso sí genera un poco de Creo dificultad. que no se ha entendido bien lo que quise decir. Lo que yo estoy planteando es que el país tiene un problema de déficit fiscal. Y estoy de acuerdo. Tiene un problema de déficit fiscal, que ahorita se ve reflejado en esta discusión de pensiones, pero después la ves reflejado en el tema del presupuesto de seguridad, lo ves reflejado en el presupuesto de educación, etcétera, 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 ¿no? ¿Cuál es el salario mínimo en El Salvador? ¿Ah? ¿Cuál es el salario mínimo? ¿Cuánto es lo que yo puedo ahorrar con un salario mínimo? ¿Y cuánto me va a dar eso en neto en mi pensión? No, el Ministerio de Trabajo, que debería de estar metido en esta discusión de las pensiones. Aquí lo porque tenemos, mira, es por cierto, este cuadro. exactamente. ¿Cuál es el salario mínimo? ¿verdad? Ahí estamos, que vamos desde $98 a 251. ¿Cómo vas a tener una pensión digna si la pensión dice que el 30 o 40% De tu salario es de el tu que salario es lo que te van a dar? En el 2019 llegaríamos con el 5.5%. Sí. ¿Qué es lo que sucede, Neto? ¿Ah? Ahí ese 3.5 que aprobaron los diputados Ajá. no Para este tiene, año. no tiene ningún sustento técnico.
Porque la sala dice, la resolución de la sala es amplia y dice, debe de aplicarse rentabilidad en base al mercado y además dice lo justo para los trabajadores. Y la tasa del mercado en el tema de préstamos no es el 3.5%. Es 7%. Es 7.5%. O sea que fue a la inversa que se hizo. Comenzamos Exacto. de atrás para adelante en vez de ir de aquí para... Y eso Exacto. tiene que ver con la presión fiscal. Mira, yo creo que hay que reconocer una cosa que es positiva. De algo que estaban pagando 0.5, o sea, 1.33. 1.33, a pasar a que nos paguen 3.5 es un avance. Te escucho conformista. No, espérate. Es un avance porque es reconocer que hay un derecho. Sí, hay un derecho, Hay un pero, derecho. pero hay una referencia sí, de mercado que te exacto. lo establece bien la ley y no se hizo. ¿Qué es lo que no se hizo y que debió de hacerse? ¿Verdad? Es hacer lo mismo que estamos ahorita. Antes de aprobar la reforma, discutámosla, veámosles todas las posibilidades, veámosles todos los problemas, veámosles todos los beneficios y tratemos de construir algo en común todo. En esto había una resolución, los diputados, la Asamblea Legislativa no la quería cumplir y hasta que no fue presionada para que le pusiera un plazo para poder, es que sale con esta propuesta. Oponerse a la propuesta del gobierno es sinónimo de ser activista y defensores de los ministros. Yo creo que no, porque mira, en una de las pantallas que presentaste anteriormente, pusiste que el ministro Cáceres dice, esta es una propuesta, puede tener imperfecciones, debatámosla, discutámosla, mejorémosla, ¿verdad? Yo creo que ellos están cumpliendo su responsabilidad de decir, bueno, nosotros así vemos la cosa y veamos cómo la ven todos los demás. Eso no quiere decir que nos estamos oponiendo. En el caso particular de mi institución SECADE, nosotros consideramos de que tenemos que evolucionar a un sistema, a un modelo mixto. Quería hacer esa corrección. El sistema, dicen los especialistas, es el sistema de pensiones y existen diversos modelos para administrarlo. Modelo privado, que es el que tenemos actualmente, modelo público, que es el que había en el pasado, el de reparto, que todavía tiene remanentes, y el mixto, que es una mezcla de público-privado a nivel de modelo, ¿no? Creemos que ese concepto es correcto, lo vemos viable, no vemos que si es mejor o peor. No te consideras un activista. Yo creo que tiene que ver con lo que decía al inicio. Aquí es o estás con los buenos o estás con los malos. Vamos a seguir teniendo pensiones de pobres porque cotizamos como pobres. Entonces, esa oportunidad está abierta. Yo llamo no solo a los trabajadores o al 14% o al 25% que esté siendo beneficiado directamente, sino a todos, a la academia, a la sociedad civil, al sector informal, que discutamos este tema. Gracias, Rolando. Saludos cordiales también a ti, Gustavo. Les agradezco que me hayan acompañado. A usted, amigo televidente, gracias. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Mostramos el panorama económico nacional e internacional con datos y cifras que revelan los factores que afectan a los salvadoreños. Diálogo con Ernesto López, Análisis Económico.